Hola a todos, buenas noches. Estamos aquí nuevamente en el lado B, el lado B de la vida, el lado B de las historias que nos contamos cuando estamos solitos en casa. Nuevamente aquí en Radio Cracovia, en nuestro espacio, en nuestro lugar en el mundo donde podemos sacar todo aquello que de lunes a viernes lo tenemos bien guardadito y de vez en cuando en esas tardes de invierno, esos sábados por la noche, esos domingos por la tarde, tiene ganas de salir a la luz. Y este es el espacio y el lugar en el cual podemos encontrar ese oído, esa voz que está ahí para decirnos que no estamos solos, que no somos los locos ni los bichos raros, ni la oveja negra que tan fallada salió y vino de fábrica mal. Todos los que estamos aquí, me incluyo, en este espacio, creemos que cada persona tiene un mundo dentro gigante, inconmensurable, lleno de tanto valor para aportar al mundo, que nuestra misión humilde es apoyarlos, acompañarlos en ese camino a liberar todos esos monstruos que nada, nos retrasan en el camino hacia esa vida de paz y felicidad que tanto merecemos. Y la sesión de hoy es justamente con este concepto de la felicidad. Eh, la pregunta o el lema de la sesión, justamente, bueno, viene en forma de interrogante, es, ¿estás de acuerdo con ser feliz? Y para desarrollar este tema voy a apalancarme del conocimiento de un gran escritor y de uno de los textos más leídos a nivel mundial en lo que trata de desarrollo personal. El texto es Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, el cual desarrolla la temática de cómo yo estoy de acuerdo, consciente o inconscientemente, con no ser feliz. ¿Sí? El autor va a plantear desde un principio el hecho de que desde que nacemos, desde que muy pequeños, comenzamos a tomar pequeños acuerdos diariamente que nos hacen formar este sueño del cual nosotros tomamos como realidad y que tan fervientemente defendemos. La sociedad constantemente, nuestros padres, profesores, más tarde en nuestra vida laboral, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, todos nos van mostrando la forma que ellos tienen de ver el mundo y de lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, porque es tendencia natural del ser humano querer encajar en el grupo, terminamos por aceptando todas esas normas, esas leyes que los demás nos imponen, simplemente por la recompensa que implica el hecho de decir, bueno, yo estoy de acuerdo con vos, entonces vos podés aceptarme y podés amarme. Y de ahí empezamos a tomar toda nuestra forma de la forma en que terminamos viendo o sintiendo la vida, el mundo, ¿sí? Lo que nosotros somos, lo que podemos ser y lo que no podemos ser. Desde que nacemos ya en lo más básico empezamos a aceptar, ok, este es mi nombre, esta es mi lengua, estos son mis valores familiares, y empezamos a hacer propios un montón de cuestiones, conceptos, que en ningún momento nacieron de nosotros, simplemente devinieron sobre nosotros como herencia, herencia simbólica, pero nunca nos sentamos realmente a ponerlos en tensión, ¿no? Nunca cuestionamos qué tanto de nuestra familia, qué tanto de eso que nos heredaron realmente nos aporta felicidad, nos aporta paz. Y me atrevo a cuestionar el hecho de que probablemente muchas de las cosas, esas herencias, te están retrasando en la consecución a esa vida de paz y felicidad, y también seguramente de abundancia que tanto buscas. Entonces, el autor va a plantear este tema de este sistema de domesticación que ocurre desde que somos chicos. Nos vienen domesticando al igual que si fuéramos una mascota, eh, obviamente con el sistema de castigo y, no me sale la palabra, pero bueno, decir, felicitándonos, aprobándonos, cuando nosotros hacemos las cosas que para ellos son esperables, lo que es aceptable, y después castigándonos, rechazándonos, quitándonos cariño, quitándonos la mirada, cuando no cumplimos con sus expectativas. Y así, tan constante y tan finamente, es este sistema de domesticación que luego llegamos a una etapa de nuestra vida donde empezamos a realmente autodomesticarnos, ¿no? Después llega la etapa donde, pasado esta etapa de resolución del complejo de Edipo y demás, donde la moral empieza a entrar en juego, empezamos a cuestionarnos nosotros mismos y decir, no, yo estoy rompiendo esta u otra ley o este u otro mandato que me impusieron y realmente ya
En esa altura ni siquiera necesitamos nadie más que nos diga nada sobre cómo deben ser las cosas, ya que nuestra culpa, nuestra moral tan grande que tanto la sociedad intenta desarrollar, nos lleva a castigarnos, a autoflagelarnos y autodireccionarnos en ese camino que muy rara vez, reitero, se encuentra cerca de lo que nosotros llamamos felicidad. Eh, para no ser un simple conceptualista, vamos al caso más particular que es, bueno, sé que tengo que cumplir todos los años de edad escolar, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al secundario, tengo que intentar tener buenas calificaciones, tengo que intentar después ir a una buena universidad, tengo que sacar muy buenos promedios para después de 6 7 o quizás 10 años de estudiar, conseguir un buen trabajo como empleado en una gran empresa y aspirar a trabajar 25, 30, 35 años para quizás con suerte el día de mañana tener una buena jubilación y así finalizar los últimos años de mi vida sin molestar a nadie, sin hacer berrinche y fin. Y ese es como el camino, la ruta que a todos nos marcan, al menos en las sociedades estas, no quiero decir subdesarrolladas, pero digamos a nivel económico, que todavía vivimos en la era industrial, donde todo es conseguir un trabajo seguro, estable, y ese es el plan de vida. Luego tendremos hijos, luego los criaremos lo mejor que podamos, y se termina. Y el hecho de la realización personal, ¿para qué? ¿Para qué preguntarse esas cosas? Esas cosas son para otras personas, para los iluminados, para otros países con mejor economía, para otros mundos, con otras realidades, o simplemente para personas delirantes. Decime vos que estás ahí si nunca escuchaste ese discurso. Probablemente, si no fue en tu casa, ojalá no, pero sí fue en la del vecino, fue en la de tu amigo, fue en la de tu hermano, primo, pero el discurso está y está en la cultura. Entonces, este sistema de domesticación nos fue alejando paso a paso cada vez más del hecho de que cada ser es un ser único e inigualable y que tiene sus propias expectativas de la vida. Eh, y nosotros, consciente o inconscientemente, estamos replicando, aprobando, ¿sí? Dando lugar cada día a este sistema que nos aleja de nuestro verdadero ser, de lo que nos puede llegar a realizar como seres y hacernos sentir, en última instancia, lo único que venimos a buscar, felicidad. Entonces, ¿por qué aceptamos nuevamente? Aceptamos porque el solo hecho de ser juzgado, ¿sí? Ya que todos somos tan buenos jueces y verdugos, el solo hecho de ser juzgado nos da miedo de que nos quite el amor, la representación, la mirada de ese otro que es tan importante para yo sentir que existo, que tengo mi lugar en el mundo. Y recordemos que muchas veces hemos expresado que nuestro ego, nuestra mente solamente quiere existir, es su único fin. Entonces, ¿cuál es la moneda de intercambio? La domesticación, mis valores, mis creencias, lo que quiero de la vida. Con eso pago la aceptación y ese pseudo amor que siento que el resto del mundo me da si yo soy lo que ellos esperan que yo sea. Entonces, ¿qué dice, qué dice el autor Miguel Ruiz al respecto? Bien, que como dijimos, desde que nacemos, en cada pequeño estímulo del infante vamos haciendo pequeños acuerdos, ¿sí? Viene un estímulo, yo lo acepto o no lo acepto como real, siempre o casi siempre tomamos todos los estímulos como reales, los tomamos como propios, los aceptamos y definimos una identidad o un concepto en función de ese estímulo. Cada estímulo que vamos recibiendo, más en la etapa de formación, terminamos creando acuerdos positivos, acuerdos negativos, acuerdos neutros, acuerdos en fin. Acuerdos que no tienen que ver mucho realmente con la realidad, sino que con el concepto que yo voy gestando dentro, con el juicio que voy gestando de lo que es o no es aceptable en la vida, de lo que es o no puedo esperar de la vida. Entonces, el libro justamente se llama Cuatro Acuerdos. ¿Por qué? Simplemente porque el autor reconoce que después de todos estos acuerdos, ¿qué pasa cuando mi norma, cuando mi deseo interno, cuando mi visión se mueve más allá del área de estos acuerdos preexistentes? ¿Qué ocurre? Ocurre una crisis. Me siento solo,
me siento vacío, me siento desconectado de la sociedad, siento que soy un bicho raro, siento que soy un alien bajado de alguna nave espacial cuando nací, siento que nadie me entiende y surge más y más y más vacío existencial. Entonces, el autor va a plantear ante esto, primero es el hecho de reconocer que mis acuerdos, mis valores, mis creencias están por fuera de este sistema preexistente, preestablecido. Y segundo es que tengo que, una vez lo reconozco, ser proactivo en la realización, ¿sí? Y aprehensión, es decir, aprender es el acto de incorporar no solamente a nivel conceptual, sino a nivel práctico, impregnarme de la esencia de un concepto. Y en este caso, el autor plantea el hecho de aprender 4 acuerdos que me van a empoderar, me van a dar nuevamente o me va a permitir recuperar el poder que yo estaba cediendo constantemente en los otros acuerdos, ¿sí? En esos acuerdos que realizamos consciente o inconscientemente, y nos va a permitir acercarnos a ese concepto de felicidad. Entonces, seguramente vos que estás ahí, en primera instancia, antes de avanzar con los acuerdos, quiero que recuerdes, que pongas en este espacio nuestro sobre la mesa todos esos conceptos que te vendieron, que te impusieron o que te enseñaron simplemente de lo que es, vamos a poner, la dignidad. ¿Qué es la dignidad para vos? Probablemente este concepto ya lo hemos tensionado en otras sesiones. La dignidad está muy romantizada junto con el esfuerzo, ¿sí? Es más, creemos que son sinónimos la dignidad y el esfuerzo y el sacrificio, ¿sí? No podemos casi distinguir la brecha que existe entre el hecho de ser digno, esforzarme porque soy digno, y sacrificarme. Hemos romantizado tanto el concepto de sacrificio que los videos de motivación viven diciendo que si no te sacrificás no mereces y que si no sangrás no vas a tener nada en la vida. Y quiero, siempre lo pongo sobre la mesa, quiero que tensionen esa idea. Porque hasta qué punto esa meta, ese sueño, esa visión, vale todo ese sufrimiento, ese sacrificio. Porque regularmente cuando pienso en obtener una meta, ¿sí? Probablemente si es una meta a nivel capitalista, ¿sí? Quiero decir que implica ganar mucho dinero, y ese dinero en mi primera instancia lo que pienso es, bueno, voy a tener que dedicar mucho tiempo, esfuerzo, cansancio, horas, para poder acercarme a esa meta. Y ese tiempo, como ya lo he mencionado en otras sesiones, es el tiempo que le quito a otras cosas que también, sin duda, son importantes en la vida. Es el tiempo que le quito a mi familia, el tiempo que no comparto con mi esposa o mi esposo. Es el tiempo que no le dedico a mis hijos simplemente para verlos crecer. Es el tiempo que no le dedico cuando él tiene alguna incertidumbre, miedo, enojo, ¿sí? O simplemente el tiempo que no le dedico para estar junto a él en esa etapa tan importante cuando necesitan más a sus padres. Ese tiempo que no le dediqué a mis amigos para afianzar el vínculo, para estar con ellos, a mis padres que ya son grandes y probablemente mañana o pasado ya no estén. El precio que siempre pagamos por todas esas metas hipervaloradas, hiper sacrificadas e hiper dignificantes, si queremos decirlo, porque claro, el que tanto se sacrificó es hiper digno. El precio que pagamos es el tiempo que no le dedicamos a otras cuestiones, a otras personas, que creo yo, probablemente, cuando ya no haya tiempo, vamos a caer en cuenta de que quizás la prioridad no era lo que yo tenía en vista. No aplica en todos, no aplica a todos, pero creo que en primera instancia, debemos siempre poner en tela de juicio este valor del sacrificio. Simplemente para no después tener que mirar hacia atrás y decir, ¿por qué no le dediqué más tiempo? Y después,
otros tales conceptos como cuál es el plan de vida, ¿no? Nuevamente esto de trabajar 35 años para recién poder tener un momento de paz y libertad. Hoy en día, tan bueno y tanto me alegra que existan tantas cabezas abiertas que puedan pensar fuera del sistema laboral tradicional y que puedan pensar en esto de trabajar a distancia o trabajar en modalidad freelance, y es incluso estas personas que viven trabajando mientras viajan. Qué genial, qué atrevimiento, qué disruptivo. Porque ¿por qué debemos esperar ese momento de jubilación allá en el futuro, que quizás altamente probable no lleguemos, ¿sí? Porque la vida no es un guión escrito? Eh, y entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar tanto tiempo para ser felices, para ser libres? Cuando la libertad debería ser algo totalmente natural en la esencia del ser humano, en la vida cotidiana, en la planificación de su vida. Y no, pensamos en términos de esclavitud. Vamos a trabajar siempre en términos de debo, 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 y si no, y si no, y debo. Y recién ese día, que se instalan al lado día, 30, 35 años de trabajar, quizás en un trabajo que ni siquiera me llenaba tanto, puedo sentirme libre. La verdad, me parece que ese guión de vida es totalmente absurdo, y sin embargo todos los hemos aceptado, todos hemos coordinado y apoyado este estilo de vida. Entonces, ¿por qué no tensionar ese acuerdo? ¿Sí? Y luego, antes de seguir avanzando, el acuerdo, a ver, quizás de, del amor, ¿no? ¿Qué nos enseñaron que era el amor de pareja? ¿Por qué seguimos valorando y respetando esos conceptos tradicionalistas de eh, quizás la monogamia, ¿no? Hoy en día, bueno, sin embargo, hay muchas personas abiertas a probar otras cosas, ¿sí? Pero digo, es decir, no es que yo tampoco practique la poligamia, pero ¿por qué no tensionarlo? ¿Por qué no poner en cuestión? ¿Por qué seguir ciegos, caminando por la línea recta, sin nunca mirar hacia los laterales y ver que quizás hay otro camino? ¿Sí? Incluso creo yo que el hecho de poder tener más conocimiento, abrir la mirada, ver las otras posibilidades, me permite realmente ser fiel a lo que realmente siento. Entonces, si vos estás ahí y podés tener, podés convivir en una pareja monogámica tradicional, pero aún sabiendo que tenés la posibilidad de salir a experimentar otras cosas y seguís eligiendo lo tradicional, está buenísimo, porque ni hablar que es la prueba más fehaciente de que vos amás realmente a esa persona y ese tipo de relación. Ahora, si vos toda la vida viviste bajo el tabú de que no debo experimentar más de una pareja, eh, y debo vivir bajo los mandatos familiares tradicionales, donde el hombre trabaja, la mujer cuida la casa y tiene los hijos, y el hombre es el portador de recursos y la madre la parte afectiva, y yo entonces no me conecto con mis hijos, y le reclamo a mi mujer que yo soy la fuente de alimento, y seguimos reproduciendo todo ese sistema que creo yo y todos los que están escuchando estamos segurísimos de que nunca sirvió, si bien fue necesario en una época histórica, digamos, en una transición histórica de nuestro país y de todos los países en época de industrialización. Sabemos hoy en día que ese sistema a nivel emocional fue una generación que promovió totalmente el analfabetismo emocional. ¿Sí? Nuestros padres, nuestros abuelos estaban totalmente desconectados de lo que era el mundo interno. Nadie sabía lo que era, eh, nada, tener emociones negativas, vivir triste, con miedo, ansiedad. La única solución era trabajar, trabajar y trabajar. Y reproducir un sistema machista totalmente a nivel patriarcado exacerbado que creó dolor, tristeza, angustia. Pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, el universo, como quieran llamarlo, logramos dar ese salto de conciencia. Hoy en día existen muchas personas hiperabiertas, hiperconectadas, un poco más con la verdad, con el hecho de simple de que todos somos seres humanos y todos merecemos reconocimiento, espacio y amor.
y estamos en ese viaje, y este espacio, este programa es justamente donde queremos ser los anclas, donde vos puedas pararte sobre tus valores y decir, yo no soy el bicho raro, yo no soy el que está mal, mis acuerdos no son los incorrectos. Quizás el otro todavía no quiere verlo o no pudo verlo, pero yo no soy el problema. Entonces, volviendo sobre todos esos acuerdos que la sociedad, nuestros padres, nuestros amigos, siguen fomentando, y algo en vos hace ese ruidito, esa voz interna te dice que por ahí no es el camino. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos 4 acuerdos que en instantes voy a mencionar, que Miguel Ruiz, el autor, nos trae para empoderarnos y tomar el camino hacia nuestra verdadera y auténtica felicidad. Pero antes, vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos. Regresamos de la pausa. Espero que hayan descansado, que hayan puesto la pava del mate. Yo estoy acá con el mate calentito, como siempre, mi fiel amigo, en todos los rituales, en todos los momentos del día, siempre que tengo la oportunidad de sentarme 2 segundos, ahí está la pava caliente y ahí está el mate. La verdad, es algo que me conecta un montón con el momento presente, me hace sentir que ya estoy en la sintonía de reflexión, de pensamiento, de trabajo. Y la verdad que me recuerda tanto a una de mis grandes maestras espirituales, mi madrina, que en paz descanse. Ella llegaba en cualquier instancia del día de trabajar, de hacer los mandados, eh, de lavar la ropa, de atendernos a nosotros, y ahí estaba la pava caliente en todo momento, siempre al mínimo, siempre ahí, ese humito que se sentía, ese mate calentito, dispuesto a compartir, dispuesto a abrirse para ver cómo estás. Realmente me conecto un montón con esos momentos donde uno siente que, o sentía que ese era el lugar tuyo, ¿no? Quizás ese simple mate, esa pava caliente y esa persona sentada ahí te hacía saber cuando vos entrabas a tu casa que esa casa era tu hogar. Así que creo que es parte de lo que me ha quedado y es lo que reproduzco diariamente para sentirme conectado nuevamente y constantemente con ella. Pero bueno, sin irnos de la rama, volvemos a nuestra sesión de si estoy de acuerdo con el hecho de ser feliz. Y este acuerdo, estos acuerdos, el autor Miguel Ruiz en su libro Los 4 acuerdos, nos dicta 4 pasos, cada uno es un acuerdo distinto, por el cual yo voy a poder, si los aplico en mi vida, acercarme, en primera instancia, liberarme de todo aquello que me condiciona para no ser feliz y luego acercarme, empoderarme, darme el camino necesario para poder ir a por esa vida de paz y felicidad, bajo mis propias reglas. Y como les prometí, vamos a hablar de el primer acuerdo. El primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras. ¿Qué quiere decir? Que las palabras, para el autor y para mí también, son creadoras de realidades. Hoy en día, muchas más personas son conscientes de que sus palabras crean realidades. Somos cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Sí? Y nuestro lenguaje termina determinando nuestro cuerpo y nuestras emociones, y todo el conjunto determinan nuestra vida. Entonces, el hecho de ser impecable con las palabras nos lleva a crear pequeñas semillas dentro de nuestra mente que en el mediano a largo plazo nos va a permitir llevar una vida mucho más en paz, ¿sí? Mucho más alineada con la vida y mucho más abundante si sabemos utilizarla. Tenemos que descubrir dentro nuestro, en primera instancia, cuáles son esas palabras, ese lenguaje que no me permite a mí tener una vida de paz, abundancia y amor. Descubrir esas palabras que reproducen en mí la emoción más básica del ser humano y que tanto mal hoy en día está haciendo, que es el miedo. Tengo que encontrar en mí esas palabras que me dicen no puedo, no soy suficiente, esto me va a hacer mal, este me va a dañar.
el futuro es peligroso, yo no merezco amor, no voy a ser capaz de hacerlo, todo es complicado para mí, yo nunca tuve suerte. Tengo que encontrar esas palabras, ese diálogo interno que está ahí, estoy seguro que está ahí. Alguna de todas estas cuestiones dentro tuyo debe resonar. Y una vez lo identificamos, ponerlo fuera nuestro, darnos cuenta que este pensamiento no nos corresponde. Realmente no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con un trauma, tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con nuestra mente, que registró una mala idea durante nuestro crecimiento, durante nuestra etapa que estamos tan vulnerables, y lo aceptó erróneamente como propia. Pero no somos esa palabra, no somos ese lenguaje negativo, no somos esa poca autoestima, no somos esa falta de potencial. Somos todo lo contrario. Y entonces, una vez reconozco eso, debo empezar a ser impecable con mis palabras. Tengo que empezar a hablar de mí mismo de forma con potencial, con confianza, con autoestima, con capacidad, con posibilidad. Cambiar el no puedo por el yo puedo. Cambiar el va a ser difícil por el, ok, es una gran meta, pero yo puedo. El quizás me quiere, quizás no, o quizás no soy suficiente, por el yo merezco todo el amor del mundo, porque yo sé darlo. Tengo que aprender para ser impecable con mis palabras, a no mentir, a no usar palabras contra vos mismo, no culpar, dejar de echar la culpa a todo lo que ocurre afuera, no usar palabras para herir al resto. Tengo que dejar los chismes que solamente reproducen situaciones de dolor. Y tengo que aprender a hablar con la verdad. Y el concepto este de la verdad es más complejo a veces de lo que parece. Porque mi verdad no es la misma que tu verdad o la verdad de él o de ella. Entonces, ¿qué es esto de la verdad? La verdad es todo eso que está ahí afuera, lejos de interpretación, todo aquello que es un hecho. La vida en sí es un hecho. Nosotros terminamos definiéndola como positiva o negativa, feliz, triste, abundante o pobreza. Entonces, debo hablar solo con la verdad, identificar que cuando yo estoy hablando existe un juicio mío y no lo real, y descartar mi juicio. Esa es una forma de ser impecable con las palabras. Cuando yo salga a conectarme con otra persona, no criticarlo desde mi juicio, ¿sí? Sino quizás construir un diálogo desde lo real. Y esto me lleva a lo inevitable, hablar con amor. Todo esto se sintetiza, se resume en una idea tan simple como es hablar con amor. Y amor del verdadero, no de apego, no desde el miedo, no desde el te necesito, sino amor. Simplemente el acto de conectarse con otra persona y darle lo mejor que yo tengo. Utópico, lo reconozco, pero eso es. Vamos entonces con el segundo acuerdo. El segundo acuerdo es no te tomes nada personalmente. Y ahora quiero que pienses, porque probablemente en primera instancia decir, no, yo no me tomo nada personal. La gente me hace cosas. Y yo quiero cuestionarte con, ¿las personas hacen cosas? ¿Te hacen cosas? Perdón, reformulo. ¿O las personas hacen cosas? Todos vivimos nuestra historia personal como la más importante de nuestro mundo. En tanto, no importa quién seas, no importa qué tanto aprecio te tenga, puede ser mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo, mi hijo, en última instancia, todo lo que yo te doy termina teniendo motivo primero, motivo de ser dentro mío y por mí.
El mismo acto de amar en esta sociedad, y como nos han enseñado, el mismo acto de amar es un acto de amor propio. Porque yo te amo, en parte para que vos me ames, y porque reconozco en vos algo que está en mí. Y entonces, al amarte, puedo amarme a mí mismo. Pero en primera instancia, nuevamente, en el mundo, en la vida, en la historia de cada persona, la persona más importante del mundo es ella misma. Entonces, no hay cabida para decir, las personas me hacen cosas. Las personas hacen cosas por sí mismas, hacen cosas por lo que llevan dentro, pero no te hacen cosas, no tiene que ver con vos. Y en la medida que comprendamos que cada persona hace lo mejor que tiene, con lo mejor que puede, con lo mejor que tiene, me permite tener mucho más paz y comprender que eso, ese juicio, esa crítica, ese acto, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. Acepto tu crítica, ok, te escucho, pero lo que vos me estás diciendo no tiene que ver con mi realidad, sino con la tuya. Bien, y en la medida en que yo logro identificar esta cuestión, me permite tener mucha, mucha, mucha más libertad. ¿Por qué? Porque me permite salir al mundo sin esperar nada a cambio, nada que tenga que ver con un acuerdo que está en mi cabeza sobre cómo debe ser o no ser la respuesta de la otra persona cuando yo me conecto con ella. Entonces, traducido al español, esto me permite, el hecho de no tomarme nada personalmente, decir te amo sin esperar que vos me correspondas o sin preocuparme por el pasar vergüenza. Me permite decir sí cuando quiero decir sí y me permite decir no cuando quiero decir no. ¿Qué tan difícil es decir sí cuando quiero decir sí y decir no cuando quiero decir no? Y vos que estás ahí, estoy seguro que esto te resuena. ¿Cuántas veces quisiste decir no, pero tu cabeza te dijo, tu boca dijo sí? ¿Cuántas veces no querías ir a esa reunión y en pos de tengo que cumplir porque se va a ofender, porque se va a enojar, porque me va a dejar de hablar, porque voy a perder su amor, fuiste? ¿Cuántas veces aceptaste esta idea de no importa, deja yo lo hago, no, yo lo ayudo, no, yo sacrifico, yo doy mi tiempo, por el solo hecho de necesito darte porque tengo miedo a perder? Entonces, en la medida en que yo no me tomo nada personal y que puedo entender que cada persona da lo que tiene para dar, me permite a mí mismo también dar sin esperar la devolución. Me permite vivir sin miedo a lo que la otra persona quiera luego darme o el concepto que esa persona tenga después de mí. Entonces, el segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente. Y ahora vamos al tercer acuerdo. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. No hagas suposiciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos alguna vez dicho, no, esta persona hizo esto seguramente porque no me quiere? No, esta persona porque es una hija de mil. No, porque es un mal llevado. No, porque él es así siempre. No, porque está mal en la casa. No, porque, no sé, porque sí, porque es así y ya. O esa persona ya es jodida y se terminó. ¿Quién de nosotros no lo hizo nunca? No hagas suposiciones. Repito este concepto, cada persona tiene un mundo dentro y ese mundo muy rara vez realmente lo conoce. A no ser que
esté conectado con esto del desarrollo personal y la mejora diaria y ser felices, realmente me atrevo a decir que un 60%, 65%, de la población mundial no está conectada con sus emociones o con su mundo interno. Entonces no esperemos nosotros saber qué ocurre en su mundo si ellos mismos todavía no lo saben. Y lo peor es que terminamos creyendo que todo eso que suponemos dentro, ese relato imaginario, terminamos creyendo que es real. Y terminamos reaccionando conforme a esa ficción. Obviamente, muy rara vez termina en algo bueno. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos da miedo preguntar, pedir explicaciones. Nos da miedo la verdad. Nos sentimos incómodos al tener que expresarle a otra persona en primera instancia que me interesa realmente saber qué siente, porque me siento vulnerable, porque siento que si la otra persona se da cuenta de eso va a poder manipularme a gusto y piacere. Y como dijimos en el acuerdo anterior, debo salir al mundo sin esperar el vuelto, sin esperar la reacción ideal sobre cómo la otra persona debe reaccionar. Entonces, no hagas suposiciones. ¿Cuántos? Vamos a poner un ejemplo. Típica discusión de pareja. Mi pareja eh, debería saber, debería saber lo que me pasa. Debería saber lo que me gusta, lo que no me gusta, qué me enoja, qué me hace feliz, cuándo yo quiero que me atienda, que me haga un masaje, que me mande un mensaje, cuándo quiero que me diga que estoy linda, que estoy lindo. Mi pareja debería saber. Nuevamente, caigamos, sé que es redundante, pero caigamos en este concepto de que en nuestra historia personal, la persona más importante de tu vida sos vos. ¿Sí? Entonces siempre tu problema es el más grande, siempre tu felicidad es la más grande, siempre tu relato va primero al relato del otro. ¿Sí? Inconscientemente estamos preparados para sobrevivir a esa manera, a esa forma. ¿Sí? Pero no vayamos al error de decir entonces, la otra persona tiene que saber lo que a mí me pasa adentro, porque a veces, si vos no sabes lo que te pasa adentro, no esperemos que el otro lo sepa. No hagamos suposiciones. Es el tercer acuerdo. Preguntá, pedí explicación, decirle cómo te sentís, por qué actúas así, por qué estás así todo el tiempo, por qué reaccionaste así. Siempre desde la mirada empática y abierta de una persona que te importa y querés saber su mundo, querés conocerlo para simplemente nada, compartirlo con él sanamente. No hagas suposiciones. Es el tercer acuerdo. Y entonces vamos ya al último acuerdo, el cuarto acuerdo, que es hacer siempre lo máximo. Hacer siempre lo máximo que puedas. ¿Qué es esto de hacer siempre lo máximo? Ya dijiste Ezequiel hace un ratito que no hay que sacrificarse tanto, hay que ponerlo en tensión porque está muy romantizado, porque esto ya no es así. Y ahora me está diciendo hacer siempre lo máximo. Bien, acá Miguel Ruiz lo que quiere decir es que siempre demos lo mejor nuestro, pero lo mejor es el sano equilibrio entre lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y a veces esa delgada línea es muy difícil reconocer. A veces, cuando estoy hiper agotado, y digo, no puedo frenar porque tengo miedo a que me vaya mal, porque si no trabajo 4 horas más, me voy a fundir, voy a ser pobre, porque si no le dedico todo el tiempo y no le doy esto y aquello, probablemente me va a dejar. ¿Sí? Hay que saber diferenciar ese concepto del otro concepto de decir, ok, a ver, estoy cansado, pero voy a darle un poco más por mis sueños,
por mi pareja, por ese objetivo. Entonces, saber diferenciar entre lo que es el sacrificio y el amor verdadero es clave para cualquier cosa, trabajos, proyectos, familia. Saber cuándo tengo que descansar y cuándo tengo que dedicar un momento para disfrutar, para sentirme, es primordial para el cuarto cuerdo. Entonces, en primera instancia debo saber cómo estoy para definir cuál es ese sano equilibrio y dónde está el punto donde está ese voy a dar lo máximo, hasta dónde voy a llegar. ¿Para qué? Nuevamente, porque el hecho de dar lo máximo me empodera, me da seguridad, me da confianza, me hace sentir el momento de acostarme que, bueno, hice lo mejor que pude. Dejé todo lo que tenía para dar en el día y indistintamente ahora de lo que ocurra, si el resultado fuera o no fuera como yo lo esperaba, sé que puedo estar en paz. Caso contrario, no doy lo máximo, trabajo a medias, probablemente si el resultado no es positivo, me voy a sentir frustrado y probablemente si el resultado es positivo también voy a sentir algo dentro diciendo, mira, no fue lo que yo esperaba. ¿Sí? Porque el hecho, como siempre decimos, no está el objetivo, el sueño, el éxito, no está al final del camino, sino en el camino que hay que transcurrir. ¿Sí? La meta, el éxito, no está al subir la montaña, sino en el camino a subir la montaña. Como ya me has puesto el ejemplo de, a ver, si yo quiero subir el Everest y llega un helicóptero y me dice, bueno, vení que te subo y te llevo a la cima. ¿Estarías satisfecho? Ya llegaste a la cima. Y no, porque el hecho era el desafío, era probarte que vos tenías las capacidades, las cualidades para subir, para llegar hasta ahí. Lo mismo ocurre en cualquier aspecto de tu vida. Entonces, dar el mejor esfuerzo, dar lo máximo, implica, según este cuarto acuerdo, implica siempre plantarme en bases verdaderas para yo decir por qué voy a caminar, por qué voy a esforzarme, por qué voy a correr otro kilómetro más, por qué voy a aguantar una hora más. ¿Sí? Y esa base es siempre desde el amor, porque regularmente solemos plantearnos proyectos, ideas, objetivos desde el miedo, desde el tengo que conseguir esto porque si no consigo este aumento, probablemente luego no puedo irme de vacaciones, ¿no? O sea pobre, o tengo que esforzarme para ir al gimnasio porque si no, no voy a conseguir pareja. Siempre que mi proyección sea desde la base del miedo, hacer la raíz negativa, probablemente el resultado, la cosecha sea negativa. ¿Sí? Porque si yo planteo, entonces vamos a poner el caso del gimnasio tan básico. Voy al gimnasio porque si yo tapo mi inseguridad interna con musculatura, con una estética gigante y hermosa, probablemente después me voy a sentir más seguro para tener una pareja. Y luego llega la pareja y esa inseguridad y ese miedo sigue vigente. Y si esa persona después no sigue reproduciendo constantemente su aprecio, mostrando su afecto, mostrando cuánto le importamos, cuánto les gusta lo que somos, probablemente en el mediano o largo plazo, nada, surjan los problemas, surja la crisis, surja la inseguridad, surjan los celos y las famosas, tan famosas, relaciones tóxicas. ¿Qué pasó? ¿El objetivo cuál era? Era bueno, ok, quería mejorar su estética, quería conseguir una pareja. ¿La base cuál fue? El miedo. Y eso fue lo que lleva a que el final sea nefasto. Lo mismo en cualquier proyecto. Si estás trabajando, ¿por qué estás trabajando? Y si estás trabajando en tu proyecto porque tenés miedo a no ser nadie, probablemente el miedo va a aparecer nuevamente y te va a recordar, cuando menos lo esperes, que eso, justamente, no sos nadie. La base del hecho de dar lo máximo siempre es el amor. Y como hemos dicho, el amor propio. ¿Por qué? Frase tan dicha, tantas veces dicha en este programa, no hay amor suficiente en el mundo para llenar el vacío de la persona que no se ama a sí mismo. Entonces, en este dar el máximo tiene que estar mi máximo, pero mi máximo desde creo en mí, sé lo que valgo y sé que puedo. Y probablemente
más allá de que el resultado sea ese tan anhelado sueño gigante, vos vas a saber que diste lo mejor y eso te va a dar paz. Y este fue el cuarto y último acuerdo de Miguel Ruiz. Ahora, nos queda dar espacio a uno de los oyentes que nos escribió en la semana tratando este tema de estoy de acuerdo con ser feliz. Y tenemos el caso de Laura. Laura nos escribe y nos puso que existen cosas que me duelen, entiendo que no hay que tomarlo personal, pero sin embargo me siguen doliendo. Lau, nuevamente, en la medida en que podemos asimilar, aprender, internalizar esta idea de que las personas no nos hacen cosas, las personas no nos atacan, el universo no nos ataca, simplemente las cosas ocurren y las personas hacen cosas en función de lo que llevan dentro. Entonces, la metáfora o la frase tan conocida y tan simple es, si vos, si vos querés darme un regalo, ¿qué tenés que tener antes de dármelo? Tenés que tener la capacidad de adquirir ese regalo o tenerlo. Entonces, nadie te puede dar algo que no tiene. Las personas no pueden darte paz si no llevan paz. La persona no puede darte amor si no tiene amor dentro. Y esto no es una justificación, es simplemente comprensión, porque la comprensión nos permite vivir más en paz, nos permite no engancharnos con la historia personal, las opiniones, las críticas de las otras personas. Cada persona hace lo mejor que puede con lo que tiene, y en la medida que nosotros entendamos eso, nos va a generar ese sentimiento tan positivo que se llama compasión. Y compasión no es lástima. La lástima es peyorativa, es negativa, es minorizar las capacidades de la otra persona, es subestimar. La compasión, en cambio, es te entiendo, te comprendo, pero sé que tenés el potencial de cambiar. Y por eso te voy a aceptar y te voy a dar el lugar y el espacio para que puedas crecer, simplemente. Entonces, Lau, simplemente no te enganches con la historia personal, emocional, simbólica, inconsciente de otra persona. Y en la medida, al igual que apliquemos este acuerdo de no tomarse nada personal y tomemos los otros 3 acuerdos que vamos a repetirlos, era ser impecable con nuestras palabras, no tomarse nada personal, dar lo máximo y no hacer suposiciones. Si nosotros construimos la historia o la forma de relacionarnos con la vida, con el mundo, con las otras personas, a partir de estos 4 acuerdos, probablemente, muy probablemente, podamos salir del mundo de una forma mucho más sana, más liberada, menos opresiva, mucho más en paz. Y como quien diría, una frase conocida, que en este mundo el milagro no es caminar sobre el agua, sino es aprender a vivir en paz. Así que les dejo con esa idea. El milagro en este mundo no es aprender a caminar sobre el agua o a volar, sino aprender a vivir en paz. Y ya estamos terminando, así que nada, me queda agradecerles. Gracias por compartir conmigo otra vez este espacio. Espero que les haya gustado mi monólogo. Siempre intento dar lo mejor, a veces me saldrá bien, a veces me saldrá peor, pero siempre es algo que lo hago desde adentro, de lo que me gusta, de lo que siento. Y nada, al igual que ustedes están conectando en este espacio, yo hago lo mismo con ustedes. Así que espero que lo hayan disfrutado, que les haya aportado algo de valor y los espero próximamente, la próxima semana, a las 23 horas nuevamente aquí en el lado B, el lado B de la vida, el lado B de las historias que nos contamos cuando estamos solitos en casa. Chao, chao.